acá figuran 11 lucas 559,60, usado, ¿no? Sí, sin páginas. ¿Empezamos, muchachos? Usado muy bueno, ¿está bien? Y lo que te contaba, Vicky, es que cuando vos venís acá a una parte que decía, que no sé dónde está ahora, pero en algún lugar encontré que decía comentarios, tenía 28.000 referencias y de las 28.000 referencias el 84% dijo que era excelente, 5 estrellas. O sea que este debe ser bueno. Pero si Fontaneto te dijo que hay uno más viable, dale con ese. ¿Sí? Sí, dale. Che, y cuando quieras mandarme cosas, mandame a la cuenta de UNSAM, jmucio@unsameduard. Porque la otra es, la otra la tuve que abrir porque el profe que está a cargo de esa materia es un denso que sube cientos de miles de millones de pelotudeces y me satura la memoria que me otorga Gmail. Entonces tuve que abrir con un mail trucho cualquiera un Classroom para poder cargar toda la sanata que puso. Si no me agota, no tengo otra opción. Y ese no lo veo, no lo recibo. Anotate el jmucio @yahoo, @unsam Eduard. Dale, gracias. Y si no, el yahoo.com.ar también, pero cualquiera de los dos lo abro todos los días. Ese no, ese es solamente en el cuatrimestre. Bueno, listo, no digo más nada. Cierro acá, cierro acá, ¿Estamos todos? cierro acá y dejé de compartir. Chicos, ¿empezamos? Sí, profe. Sí, sí. Primera pregunta. ¿Ven la página? Sí. Sí, se ve. Ah, bueno, menos mal. Bueno, miren, esto es fácil. Se trata de una especie de resumen apretadísimo de todo lo que se vio hasta ahora y espera ser algo que ustedes recuerden o refuercen lo que ya se vio. Así que bueno, vamos por ahí, ¿sí? Vamos a trazar un cuerpo sólido, ya lo vimos esto una vez. Queremos despejar mu, ¿estamos de acuerdo? De esa ecuación. Despejar mu da eso. O sea, de un cuerpo que tiene una dimensión d y un mu determinado uniforme, da ese mu. Con múltiples mu, es decir, órganos que tenés de distintas densidades radiológicas, se complica un poquito. Entonces tenemos esto y el tema es que ahora tengo una integral y tengo que sacar mu de ahí arriba. La cosa no es tan facilonga. Entonces vamos a discretizarlo. Ahí tenemos la suma. No sé si ven un puntito, el puntito este que se mueve. ¿Se ve? No, no, ese no, profe. No. No, a ver, ¿y acá? No. Tampoco. Bueno, entonces un corno. Bueno, no importa. mu1, mu2, mu3, la sumatoria, es decir, tengo un haz incidente de rayos X cuya sumatoria es lo que en definitiva atraviesa los distintos voxeles que tengo. Entonces acá hay un corte de la persona y en lugar de las integrales tenemos sumatorias. Entonces, despejado, tenemos que la sumatoria de los mu sub i es esa ecuación que está ahí abajo. Hasta ahí vamos. En definitiva, el perfil de intensidades que viene diciendo Jorge hace 1500 años viene a ser ese, que está en color verde. Luego de atravesar la sumatoria de todos los voxeles, algunos no tienen nada y por eso todo lo que sale es igual que lo que entra. Y hay otros que sí tienen porque tienen órganos en el medio. En definitiva, el perfil suma de atenuaciones, al revés, uno es de intensidades y otro es de atenuaciones, da esa formita negra que está ahí abajo. Bien. Hay un perfil de intensidades con su correspondiente perfil de atenuaciones para cada angulación. Una será esta, otra será esta, otra será esta, y así sucesivamente hasta recorrerlo completamente. Dos cosas pasan a ser importantes. La intensidad I sub 0 que ingresa al objeto y la intensidad I que emerge del objeto.
El perfil de intensidad es la curva que se obtiene de la intensidad I que emerge del paciente. Y el perfil de atenuaciones es la curva que se obtiene de la ecuación en logaritmo natural del cociente de intensidades emergentes de cada haz incidente. O sea que el L es la integral de mu diferencial S igual a menos logaritmo de I sobre I0. Bien. Si en la sección a explorar hay un cilindro de radio opaco, el haz de rayos X se verá atenuado al atravesarlo y la imagen que recogeríamos en una placa sería más transparente, perfilando los bordes del cilindro. Es decir, si yo meto el tubo de rayos X y lo giro alrededor del objeto, el perfil que yo voy a obtener, digamos, atenuado del pasaje de rayos X será algo parecido a eso. En cualquier posición del tubo proyectaría su sombra sobre distintas placas, que es eso que está ahí abajo. Una vez que se consiguen las detecciones para cada posición, se retroproyecta, como hemos hecho con el método algebraico, y por cada posición inicialmente se reparte la intensidad que se supone que tiene esa proyección. Supongamos para este ángulo la relación I sobre I0 dio 100. Si esta es la reconstrucción de una proyección que da I sobre I0 100 y se reparte en 10 píxeles, quedaría 1 para cada uno, un píxel para cada uno. Lo mismo ocurre para este ángulo. Empiezan a aparecer zonas de superposición en la reconstrucción. Con dos proyecciones ortogonales el resultado es este. Se ve, ¿no? Lo de color. Sí, ¿no? Sí. Con 4 proyecciones este. Es lo que acaba de explicar Jorge. Con 8 proyecciones es este. En definitiva, se puede ver que cuantas más proyecciones, queda mejor delineado el círculo, que sería la proyección del cilindro. Sin embargo, si bien pasa esto, también se ve que hay una especie de estrella que se va formando, que las zonas de atenuaciones. En lugar de reconstruir un cilindro, el resultado sería algo por el estilo. La reconstrucción de la forma cae según la ley de la hipérbola en función del radio R. Es decir, voy a tener una atenuación más grande en el centro y va a ir cayendo como 1 sobre R para todos los lugares alrededor de eso. Es una figura tridimensional. Entonces, en 2 proyecciones esto, en 4 es esto, en 8 es esto, en 16, en 64 y en 64 proyecciones no filtradas, que ya ustedes saben que se va a filtrar, nos queda una zona borrosa y alrededor una zona atenuada también borrosa. Volvé un poquito para atrás, Jorge. Voy para atrás. Ahí está. Las dos últimas de abajo, ¿no? Las dos últimas de abajo. Ven que una dice 64 proyecciones y la otra dice 64 proyecciones no filtradas. Claro, una Fíjense filtrada. que acá donde dice 64 proyecciones tendría que decir 64 proyecciones filtradas. Filtrada. El destaque acá intencional es, fíjense la nitidez del borde del redondelito blanco, del circulito blanco, y fíjense el degradé, la borrosidad del circulito blanco en la última que dice no filtrada. Justamente el hecho de filtrar es para evitar el artefacto estrella, que es una estrella cuando tenés 60, 70 proyecciones, pero si tenés 4000, queda toda como una borrosidad porque es la gaussonita que mostró antes. ¿Está bien? O sea, la de 64 proyecciones filtradas, fíjense, los bordes nítidos. En cambio, en la no filtrada, los bordes borrosos. Bueno, FPP significa retroproyección filtrada, Filter Back Projection. Esta deformación de los objetos es inherente al método de reconstrucción, es decir, no lo puedo evitar. Y también se conoce como blurring. Y la forma de eliminarlo para obtener una imagen exacta es el filtrado. Tengo esta no filtrada y la idea aproximada es esta. Si tengo A, le agregaría B restándoselo, B sería el filtrado para obtener C, que es lo que quiero. Es decir, quiero eliminar toda la zona esa que está en rojo, de alguna forma, para que el resultado se parezca en cuanto a atenuación al objeto final. Cada proyección que tenía una forma así y queremos que quede así, suena razonable pensar que al reconstruir a partir de algo en el que se ha compensado el blurring, o sea, a partir de proyecciones ya filtradas como esta,
obtendríamos algo más parecido a la atenuación del objeto real. Esta sería entonces la forma aproximada del filtro que deberíamos aplicar a cada proyección para obtener una imagen a reconstruir. En realidad, la forma sería más parecida a esta. Bien. Dos tipos de filtro. No me acuerdo quién lo preguntó, pero alguien preguntó si había dos tipos de filtros y Jorge abundó en detalle sobre filtros más derivativos y filtros menos derivativos. Los más derivativos son los que muestran bien destacados los bordes y los menos derivativos o más integrativos son los que los muestran menos. Los que se usan normalmente son dos kernel. Kernel es el filtrado, digamos. Kernel, algoritmo o filtro son interconvertibles análogos a la Es lo mismo. aplicación. Cuando uno dice cuál es el algoritmo de reconstrucción, está hablando del filtro. Y cuando uno dice cuál es el kernel de reconstrucción, está hablando del filtro. Del filtro, siempre acuérdense porque va a aparecer seguido eso. Bueno, fíjense que son dos curvas, una de un hindú que mejor ni pronunciar y la otra de Chip Logan, que son dos tipos que hicieron un filtro. Bien. Para filtrar los perfiles se utiliza un método matemático basado en un teorema, el teorema de convolución, y el proceso se llama filtrado por convolución, uno de los dos posibles que dijimos. Se usa esta metodología porque es más sencilla de aplicar y más fácil de implementar con métodos electrónicos. Es una cuestión de potencia de las computadoras. Como vimos, los filtros cuyo núcleo es un kernel, o simplemente kernel, se usan, son varios, pero aproximadamente en general tienen esta forma. A esta altura sería bueno aclarar algo, aunque más no sea de que se trata de una transformada y que es una convolución. Esto ya lo sabemos. El ejemplo más conocido es el logaritmo. La idea es que si tengo una multiplicación de un número muy grande, resulta bueno buscar otro método matemático más simple para resolverlo. Por ejemplo, multiplicar manualmente estos dos numerazos es cansado y laborioso. El logaritmo es una transformada que cambia la operación producto en suma. O sea, el logaritmo tal cosa es tal otra. Y la suma de ambos logaritmos da eso. Ahora, lo que hice fue transformar el producto en suma. Hice una transformación de operación. Ahora se busca en la tabla el número que corresponde al logaritmo y se antitransforma. O sea, el resultado sin hacer toda la multiplicación, solo sumando. Las transformadas simplifican también otras operaciones. Por ejemplo, permiten resolver más fácilmente ecuaciones diferenciales e integrales. Yo no sé si en la matemática que ustedes les enseñaron a resolver ecuaciones diferenciales de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto orden. Creo que no, pero si les hubieran enseñado, amarían a Fourier, porque es mucho más sencillo, muchísimo más sencillo de resolver. En los otros casos tenés que ensayar soluciones, un despelote pero importante, que son encima las que te toman en los finales y hacen sonar medio mundo. Una de las aplicaciones más importantes fueron desarrolladas por Fourier y Laplace y consiste en transformar el campo temporal en el campo de la frecuencia. Es decir, la operación que transforma ya no es un producto en una suma, sino un campo en otro. Capaz nos hundimos más en el pantano de fórmulas y conceptos, pero vamos a ver que no es tan difícil. Resolver el dominio del tiempo implica complejos cálculos, mientras que en el dominio de la frecuencia es más sencillo y más fácil de implementar electrónicamente. Dominio del tiempo, voy al dominio de la frecuencia y después del dominio de la frecuencia vuelvo al dominio del tiempo. Lo que yo quiero es mostrarlo en el dominio del tiempo, pero la resuelvo en el dominio de las frecuencias. ¿Con la transformada volvés? Sí. Claro, es lo mismo que el logaritmo. ¿Viste? Que en el logaritmo yo transformé, hice el logaritmo, transformé la operación producto en suma, sumé y después volví a lo inicial. Volví al número que me interesaba, el número natural. En este caso estoy en el dominio del tiempo, que es lo que quiero resolver, pero es un despelote resolverlo en el dominio del tiempo, entonces me voy, transformo la operación al dominio de las frecuencias, en el dominio de las frecuencias la resuelvo con el método de convolución, por ejemplo, y vuelvo al dominio del tiempo donde lo muestro. Ese es el concepto de toda esta historia. Hay que resolver esta ecuación. Tengo dos funciones. Lo que no es simple, y afortunadamente si las funciones G1 de t y G2 de t se pasan a funciones de frecuencia, se las transforma en G grande de omega y G2 grande de omega,
bastará con convolucionarlas para obtener el resultado. Bueno, Multiplicarlas. sabemos. ¿Qué? Multiplicarlas. Claro, convolucionarlas, bueno, multiplicarlas. No, no. Multiplicarlas en la integral. O convolucionás en t o multiplicás en omega. Bueno, por eso. Ahí va. Ahí tenemos, en las dos está mostrado exactamente lo que vos acabas de decir, pero bueno, tengo que resolver la integral que está ahí arriba. ¿Cómo la resuelvo? Y bueno, un método de resolverla es hacer lo siguiente. Tomamos ambas funciones en el tiempo y las convolucionamos. ¿Se acuerdan de esto? Es decir, lo que hago es multiplicar cada una de ellas corriendo la primera una distancia t y voy cambiando el valor de t hasta obtener el resultado. Ahí está. Si voy corriendo t en función de tau, G2 queda fija. La integral es el área superpuesta entre ambos. Es decir, inicialmente en esta posición no tiene nada de área superpuesta. O sea, 0, como apareció en la línea roja abajo. Si yo la corro ahora a la segunda posición, tampoco tengo nada. Con lo cual me quedo ahí. Si la superpongo, obtengo ese rectangulito superpuesto y el resultado pasa a ser este. En definitiva, sigo subiendo cuando agrego más área hasta que finalmente llego a la última posición en la cual empiezo a descender, pues se me está acabando el área y este es el resultado del producto. Esa es una forma sencilla de resolverlo. Se puede hacer gráficamente. El resultado es otra función, G1 filtrada por G2, o sea, la convolución de ambas. Así los perfiles originales pueden ser filtrados por distintos tipos de filtros, que esto es lo que nos interesa porque en el fondo se pueden aplicar distintos kernels de acuerdo al resultado que quiero obtener en la tomografía. Si yo quiero uno normal, aplico un kernel normal, va a figurar como normal en el tomógrafo. Si no, aplico uno smoothing, que va a aparecer como smoothing, que es blando. Y si no, va a aparecer uno de reforzado, que es el duro. En el caso duro, fíjense que lo que se está haciendo es resaltar los bordes. En el caso del blando, no. Y a mí me interesa por ahí, en alguna tomografía, resaltar los bordes cuando veo una arteria. Y no tanto el smoothing, que no lo va a hacer. Bien. Hay dos cuestiones. Sin convolución. Sin proyecciones, una proyección, 3 proyecciones. Bueno, ese es el resultado final y este es el resultado. Con convolución es la misma historia. La diferencia es que la voy obteniendo. Lo estoy filtrando y estoy obteniendo el resultado que es el que realmente necesito. Filtrado con kernel de convolución, perfil de atenuación de un cilindro, perfil de atenuación filtrado. Y esta es la misma imagen que nos afanamos ambos dos seguramente del libro de tomografía, donde el objeto tiene reconstruido con 2 proyecciones, con 3, con 4, con 128 proyecciones. Reconstruido con una proyección, con 2, con 3, con 4. Lo que vale es más que el objeto reconstruido, es la atenuación del objeto. Bien, y ahí está el resultado final de la atenuación. Máxima atenuación en el punto central y 0 en los costados, que es lo que quiero. Quiero eliminar los bordes. Fíjense acá. Y esto también es importante. Dependiendo del filtro que utilice, tengo más definición en los bordes o menos ruido en la imagen. Dependiendo del filtro que utilice, si yo quiero más definición en los bordes, utilizo un filtro duro, es decir, quiero ver el borde de una arteria, por ejemplo, de una coronaria. El normal es por default me va a aparecer. Y si quiero tener menos ruido en la imagen, voy a utilizar el filtro blando. Entonces, de acuerdo a esta elección que yo puedo hacer, puedo lograr tener un diagnóstico mejor. El conjunto de ecuaciones necesarias para la reconstrucción a veces se denomina también algoritmo de reconstrucción o simplemente algoritmo. Ahí tenemos la imagen sin retroproyección y la imagen filtrada a la derecha.
La diferencia, bueno, es obvia. Algoritmo estándar, algoritmo de alta resolución. Fíjense la diferencia. El algoritmo de alta resolución está reforzando bordes, que es justamente lo que quiero ver. Quiero ver arterias. En el algoritmo estándar no lo veo tan nítido. A ver, este no sé si lo tengo. Ahí tenemos una reconstrucción. Espero que esté. Está El pasando. cerebro, ¿eh? Está pasando. Ah, bien. Ahí tienen el resultado del cenograma, pero se ve el blurring. Es decir, lo que no sé si tengo es la siguiente, que es el filtrado. No, no la tengo. Bien. Las principales diferencias entre radiografía y tomografía es el contraste y la superposición de imagen. Las retroproyecciones deben filtrarse para obtener una imagen más fidedigna. Los filtros o kernel aplicables son diversos, aunque en general tienen formas similares. Bien. Ese es el resumen general de la cuestión. ¿Está más o menos claro todo? Sí. Hay un... Ah, Gastón, sí. Bueno. ¿Quiere... No sé quién está hablando ahí al fondo. Ahí debe ser uno de los míos. Bien. Lo que yo quisiera es, si estamos bien, para mí está todo bien. No sé vos qué decís, Jorge. Si quieren, les paso unos videitos de reconstrucción con filtro, que o sea, no demanda ninguna atención, lo pueden así relajarse como la película de Netflix, que son de partes de cuerpo, reconstrucciones de partecitas de cuerpo. ¿Sí? O sea, nada, es más de lo mismo para pensar en cómo corno se ve. A ver dónde estaba. Si lo encuentro. Ahí está. Ahí va. A ver, a ver. Ese es el que me falta. Ahí va. Por eso, me imaginé. Sí, se me borró ese. Bueno, este, por ejemplo, acá, no sé si se llega a ver. Sí, se ve, se ve. Fíjense, ahí está reconstruyendo un cráneo. Hacerlo de vuelta, porque no se vio del todo, porque lo tapaste. Para. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? A ver, achicamos un poco para que... acá. Así veo si hay un comentario. ¿Ven? Esto lo que está mostrando es cómo la retroproyección va agregando reconstrucciones angulares y a medida que aumenta el número de retroproyecciones se va definiendo y se van compensando a información redundante, y al haber información redundante los bordes terminan quedando más nítidos, las haré a propósito, terminan quedando más nítidos, ¿sí? Y se suaviza la parte de baja intensidad. Ahí está. ¿Ven? Esa es una imagen con un filtro duro, ¿Está bien? que no se ve en el resto de las partes blandas, ¿ven? Vamos a buscar este otro, este no sé qué es, a ver. ¿Dónde estás? ¿Acá? No, ese es el mismo. No, es otra parte seguro. Ah, No sé qué es, ahora cuando se reconstruya. Me parece que son las cabezas de fémur. Con artefacto, claro. Ahí está. Ahí está, Sí. sí. Cabeza de fémur con artefacto por implante de cosas. Sí, metálico. Sí, implante metálico, ¿cómo se llama esto? Cuando te cagás la cadera. Es la prótesis de cadera. ¿Ven? Va reconstruyendo y lo que va a terminar pasando es que las zonas de muy alta atenuación, no, este no. No, era el anterior. Este. Las zonas de muy alta atenuación son muy blancas y además saturan, impiden la reconstrucción en los sectores, por eso está en eso que se llama, allá, artefacto de barras, ¿ven ahí? Artefacto de, bueno, ¿dónde estás? Acá, detenete ahí. Ahí está. ¿Ven cómo van quedando esas rayas? Eso es un artefacto provocado por estas estructuras que son excesivamente atenuantes. Hay dos lugares, dos cosas que para la tomografía siempre fueron un dolor de panza. Una son los artefactos metálicos.
Pero la otra es la reproducción del cuarto ventrículo en cerebro. El cuarto ventrículo tiene una apófisis espinosa que produce un artefacto que les costó años eliminar. Y el resultado es bastante choto, con lo cual no es tan confiable esa tomografía. Hoy por hoy hay software para evitar eso. Pero el cuarto ventrículo siempre es un problema. Esto es piernas. ¿Sí? Fémur, Mirá el huesito, caracú. toda la pierna. ¿Sí? A ver, otra cosa. Este es un fantoma. Este me parece que es el que te falta a vos. A ver. Sí. No, ese es el que mostré. Este es el que tenés. El que sale, Claro. queda todo borroso. A Y ver después tiene que venir el bueno. a ver. ¿Dónde estás acá? A ver, ahí está. Ahí está, mirá. Ahí está. ¿Ven cómo se nota la presencia del filtro? Ustedes van a preguntar dónde ve la presencia del filtro. Sí, ¿Se se ve. acuerdan que el perfil del filtro tenía como una bajada guaranga cerca de la zona de máxima atenuación? Bueno, esta cosa negra es el correlato en niveles de gris de esa parte del filtro. ¿Sí? Entonces ahora me va a quedar todos los bordes prolijitos. ¿Ven? Ahí está. Lo paro porque si no... ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que sacarle esto. A ver, ¿cierto eso? Ahí está. Ahí terminó y se queda ahí. Claro. Empieza de nuevo. No sé cómo se... Bueno, alguna de estas cosas. No importa. ¿Sí? Bueno. El hombro. ¿Cómo reconstruye un hombro? ¿Está bien? Ahí usé un filtro normal. Es un filtro que lo que hace es, a la altura de las cabezas de húmero enganchada con escápula, esto se llama articulación virtual, ¿no? Porque no hay cavidad real y concreta. Y tengo la estructurita de las costillitas de las clavículas y las vértebras. Pero fíjense que se ven las partes blandas. En el que se vio primero de cráneo no se veían las partes blandas. A ver ahora acá. Y el tórax, ¿dónde estás acá? También está reconstruyendo. Ahí está. Quedó paradito, ¿no? Sí. Fíjense, ¿ven cómo quedó? La reconstrucción de tórax. Tiene la parte de los pulmones, la parte de los huesitos. Estas cosas que han visto le están marcando por qué hay que contrastar. En tomografía en general, cuando querés ver partes blandas, no tenés más remedio que hacer contraste, porque la tomografía no resuelve bien las partes blandas. Para eso está la resonancia. La resonancia sí Mirá, acá tienen otro dibujito más. Ese está buenísimo, por eso la generación de los perfiles y el cenograma. ¿Ven? Esto es la adquisición. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era la adquisición? Desde la irradiación hasta las petitas de té acomodadas. O sea que es justamente esto. Uno tendría que pensar que las cosas más atenuantes, fíjense, la vértebra esta está como bastante cerca del centro del campo de la FOD. Por eso tiene la amplitud bajita y es esta cosa que está acá. La otra es la superposición en el resto de los lugares. Apa, salió ahí. Jorge, yo creo que tenemos que hacer lo siguiente. Antes del examen tenemos que hacer una prueba para que sepan exactamente qué se tienen que acordar de todo este despelote. Mirá. Acá está parecido a lo que hacía Jorge, pero con 2 cuadraditos. Sí. Dice, está contando, muestra. Es muchas veces la misma sanata, como para terminar de entender lo que uno quiere plantear. ¿Mm? Está bien. Bueno, creo que con esto más o menos
Ya más o menos estamos. estaríamos, ¿no? No, digo lo siguiente, tendríamos que armar, cuando armemos el examen, tenemos que hacer una práctica como para que vean qué cosas tienen que estudiar de todo este libro. Sí. Porque supongo que a esta altura del partido dice esto, ¿qué miércoles me van a tomar de esto? Y yo pensaría lo mismo. Mm. Fíjense, acá, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de pi el otro día? Hicimos toda la cuentita y llegamos a cómo lo reconstruía. Y después dijimos, apa, esperá que empieza con las matemáticas. Las matemáticas es más o menos lo que estuvo contando Jorge, ¿ven? Esto es el caminito de un rayo, esto es el diferencial de U, lo que se llamaría el diferencial de X en la posición espacial, pero el diferencial de U en la transformada de Fourier. Entonces me está diciendo cuánto acumula a lo largo de esto. Eso en la próxima pasamos la matemática. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es cuanto más jodido sea el caminito, más acumula la atenuación. ¿Sí? Y después rota y sigue dando vuelta y sigue dando vuelta, y entonces allá está la transformada lineal, la transformada bidimensional, el eje de rotación, todas las integrales feas, lo escribo en coordenadas polares, ¿sí? Pero bueno, este delirio matemático no es la idea que lo sepan, No. sí que sepan que existe una matemática que más allá de lo que le contamos siempre, bueno, en definitiva la imagen no es la realidad verdadera, hay una matemática fuerte que avala la credibilidad en el método que se está utilizando y en la construcción de la imagen que se obtiene. Sí, ¿No es que uno dice, bueno, hay un chabón con un paint dibujando del otro lado? el tema es que la tecnología, al crecer, mejora cada vez más el resultado. Porque antes lo hacías con una fila de detectores. A esta altura del partido tenés muchísimas más cantidad de detectores por voxel. Entonces la potencia de computación también, porque te permite hacer más cantidad de proyecciones y más rápido. Así que bueno, eso mejora notablemente. Pero de vuelta, el resultado es, con los filtros esos que tenés, podés ver mejor partes blandas. Pero de todas maneras no es el método idóneo para ver partes blandas. Bueno, básicamente creo que más o menos anduvimos. ¿Hay Bastante. alguna pregunta que quieran hacer al respecto de esto que estamos charlando? O sea, hoy, a ver, lo voy a poner así. Murieron todos, che. Nada, están ahí. Yo tengo una pregunta, Sí, dale. pero Dale. menos general. Sí, La idea de la red de proyección es porque vos tenés en el rayo suma el valor total de las atenuaciones, pero no sabés exactamente de dónde viene. exactamente. Eso fue. Entonces, distribuís el valor durante por todo el recorrido. Eso, Claro, perfecto. claro. Y el artefacto estrella es porque le asignaste valores a voxel que no corresponden. Exactamente. Claro. Porque yo supuse que la atenuación estaba homogéneamente distribuida a lo largo de la trayectoria. Y no pasa eso. Y no es cierto. Claro, o sea, con una distribución no alcanza, por eso haces un montón de proyecciones y armás un Exactamente. sistema. Para que haya, lo que decíamos antes, zonas donde sea información redundante y zonas donde sea información destructiva. Sí, pero cuidado, Gastón, porque necesitas, para resolver mejor, necesitas una cantidad, cuanto más proyecciones tenés, más resolución tenés. Claro. Tenés más información en cada voxel. Tal cual. Después tenés que filtrarla, después tenés que procesarla, tenés que hacer un postproceso de eso, pero en realidad vos lo que querés es tener toda la información posible de cada voxel. Ok, gracias. Acá, esto creo que es lo que terminaría, o por lo menos para mí, tratando de explicar lo que vos estás preguntando, que este ya lo tienen subido, ¿sí? O sea, esto es un fantoma. Un fantoma quiere decir, me imagino un paciente, me fabrico esto, me construyo un cascote que tenga estos coeficientes de atenuación, que obviamente no existen, son inventados, pero para que se entiendan los números fáciles. Ahora que tengo este fantoma, pienso en que voy a irradiar con una cierta cantidad de fotones, lo que llamamos I0. Entonces digo, otra vez, para que sea fácil, es 100. Entonces ahora cada detector, como su nombre lo indica, detecta
Y cuando detecta me dice la cantidad de fotones que llegaron. Si llegaron 28 es porque se murieron 72 a lo largo del camino. Ahora, cuando yo diga que se murieron 72 y acá hay, no sé, supongamos, para ser fácil, no debe haber 10, pero supongamos que fueran 10. Si fueran 10, yo voy a decir que se atenuaron 7,2 fotones en cada voxel que atravesó. Pero es mentira, porque Claro. este que le asigno 7,2 es 6, y este que le asigno 7,2 es 6, y este que le asigno 7,2 es 2. Entonces, algunos me voy de rosca para arriba, en otros me voy de rosca para abajo. Pero cuando irradie de otro costado, voy a terminar teniendo la información que se compensa y me termina diciendo lo que pasa, que es lo que vos decías. Por eso tengo que irradiar desde varios lugares, porque era un poco lo que pasaba acá. ¿Te acordás? Si radias de un solo lado es una radiografía. ¿Sí? O sea, esto No, que teníamos acá, o sea, suponete que yo quisiera ponerme a resolver esto. Acá hay 9 cuadraditos. Empiezo por los más fáciles. Digo, che, si acá hay 9, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Hay 13 cuadraditos y yo tengo que encontrar 9 cuadraditos pintados. Todavía no sé cuál va pintado y cuál no va pintado. Claro. Yo podría agarrar y decir, bueno, 1, 1, 1, 1, 1, pero no va a alcanzar, no me alcanza. Entonces empiezo por los ceros. A mí me dicen, che, si esto es 0, acá no hay nadie. Si esto es 0, acá no hay nadie. Si esto es 0, acá no hay nadie, no hay nadie. Entonces digo, ¿cuántos lugares no hay nadie? 1, 2, 3, 4. Hay 13 cuadrados, menos 4, 9. Ajá, perfecto. Entonces estos 9 están acá, 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 acá no, acá sí, 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 no, sí, 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 no. ¿Entendés? Tengo información destructiva, información redundante. Entonces voy construyendo y cuando termino de hacer todas las cuentas me queda el dibujito que corresponde. Este obviamente es fácil y está hecho a propósito para entenderlo fácil. Por eso tenés que tener, cuanto más proyecciones tenés, más mejor. El resultado es más Ah. fidedigno. Después interviene otra cosa que va a empezar a joder, que es el ruido. Pero por ahora no hay ruido. Está todo bien. Fíjense, muestro esto nada más que para terminar con alguna charla que hicimos hoy. ¿Se acuerdan que yo le dije que bidimensionalmente es como un cono? Este es el filtro rampa bidimensional. Claro. Si yo pongo, a ver dónde tengo esto, carajo. Pensé que había hecho una diapositiva con uno al lado del otro. A ver, pará. No importa, podés poner el filtro y decir que el bidimensional y decir que son figuras de revolución. Claro, pero tenía hecho una diapo que estaba una al lado de la otra. Acá está. No, no es esta. Bueno, no importa, después la junto. ¿Ven? Acá tengo el filtro rampa. ¿Lo llegan a ver acá? Acá el filtro rampa. Sí. Y eso es porque es el filtro rampa, porque tengo una petita de T. ¿Sí? Yo agarré, irradié al paciente, obtuve una petita de T, hago la transformada de Fourier, me la traigo al mundo de las frecuencias, la multiplico por el filtro rampa, tengo la petita de T transformada y filtrada, y ahora la antitransformo y me queda esto. ¿Se entendió lo que hice? A mí me encantaría, por una cuestión loca de la vida, obtener directamente todos los coeficientes de atenuación de todos los puntos X, Y donde hay un voxel. Y no, Pero no puedo, no porque podés. no lo sé. Entonces me invento un algo que es, o lo hago unidimensional pensando que al paciente lo corto en rodajas angulares θ, o lo hago bidimensional, espera que lo encuentre, utilizando una transformada bidimensional de Fourier, que es esto. ¿Sí? O sea, si yo tengo, si el objeto, ahí está, fíjense, piensen esto. En el plano XY hay nada con una cosa muy densa, muy compacta. Entonces, si es muy densa, muy compacta, en Z represento el coeficiente de atenuación. Yo quisiera que la imagen sea así. Entonces ahora agarro y digo, che, pero esto yo no lo voy a tener.
Entonces, cuando haga lo irradie desde todos los lugares, me va a quedar la función 1 sobre R, que fue la que mostrábamos antes yo y la que después la mostró de nuevo Jorge. Me queda la función 1 sobre R. Lo loco y maravilloso es que de la transformada de Fourier de 1 sobre R es 1 sobre R, pero en otra dimensión de frecuencias. Tiene la misma pinta, ¿sí? Esto es como si fuera, voy a decir una animalada, ¿eh? E a la X y la derivada es E a la X. Bueno, la transformada de Fourier de 1 sobre R es 1 sobre R, pero en otro dominio. Si a esta cuestión loca, que cae como 1 sobre R, la multiplico por R, ¿qué me va a dar? 1 sobre R multiplicado por R, ¿qué me da? 1. 1, justamente. Entonces, en el espacio de Fourier de las frecuencias, el resultado de multiplicar 1 sobre R por R es un plano de altura 1. Y un plano de altura 1, si lo antitransformo, es la delta de Dirac ubicada en la posición XY. Sí, lo que pasa es que nunca usaron las tablas de transformación, por eso no lo ven. Pero sí, o sea, cuando yo tengo un punto, la transformada de Fourier es un plano. Y la antitransformada de un plano es un punto. Claro. ¿Sí? Sí lo vimos, profe, pasa que no. No Sí, tiene- es denso, es denso. No es para acordarse todo. Cóndito de nuestro cerebro está. Pero ve, esta es la misma historia de recién, ¿no? Tengo un plano y la antitransformada bidimensional de Fourier me da un punto. Bueno, pero a ver, Gastón, ¿entendiste la idea general de toda esta miércoles? Es decir, no es magia negra, esa es la cuestión. Que vos Sí, sí, entiendas que se puede generar una imagen de un corte a partir de múltiples proyecciones. Y el proceso con que se hace eso es el que te explicó Jorge. Cómo se hace y las formas sencillas de realizarlo son esas. Ahora, nadie te pide que vayas a construir un tomógrafo. Y para terminar, y después esto lo desarrollamos más tranquilamente en la próxima, charlando de nuevo, lo repasamos otra vez hasta que nos quepa en la bocha. ¿Dónde está? Uy, lo perdí. Esperá. Esto es una genialidad. No esto que hice yo, la genialidad es lo que hizo Fourier. Sí, la verdad. Este es el paciente. En cada posición XY hay un tejido. Escuchen lo que voy a decir. Si yo conociera el coeficiente de atenuación de cada punto XY de acá, si yo conociera el coeficiente de atenuación de cada punto XY de esto, ¿se entendió lo que dije que tengo que conocer? Sí, el coeficiente de atenuación. Sí. Coeficiente de atenuación de cada punto XY. Si a esa función, donde en XY el valor Z es el coeficiente de atenuación, le aplico la transformada bidimensional de Fourier, obtengo estas montañitas que están acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Si la transformada de Fourier de los coeficientes de atenuación de esto me da esto, la antitransformada de esto me da esto. Genial. O sea que si yo tuviera los coeficientes de atenuación del corte de la persona, puedo irme de acá para acá lo más tranquilo. Ahora, ¿puedo hacer esto? No, porque no conozco esto. Claro. Entonces, ¿qué me dijo Radón? Chabón, irradialo de todos los lugares con todas las petitas de té, que está fenómeno. Dale que va. Ahora, ¿qué dijo Fourier? El teorema de la rodaja de Fourier. ¿Sabés cuál es la maravilla? Que si vos irradiaste de acá para allá con un ángulo tita, y esto es magia, esto, ahora van a entender por qué el ritual de peyote que les mostraba yo en el mapita. Si yo irradio de acá para acá y obtengo esta petita de té, y a esta petita de té la filtro, y a esa filtrada la represento en el plano, lo loco, 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 es que es eso que está ahí. Jodeme. Y si ¿Entendés? volvés, ¿qué te da? ¿Se entiende lo que dije? Che, una petita de té es la feta que pasa por el plano V en el mismo ángulo tita, pero escrito en frecuencias. Entonces, si yo ahora hago todas las irradiaciones angularmente alrededor del objeto, lo que voy a ir obteniendo son curvas de nivel de estas montañas. Y si tengo curvas de nivel de esta montaña,
Me van a faltar algunos datos, pero la antitransformada de Fourier bidimensional de esa cosa me va a dar algo muy parecido a esto. Es la imagen. Y esa fue la genialidad. Y pensá que el tipo lo hizo a mano, sin ninguna computadora, y podía hacerlo pensando nada más. Bueno, entonces ahora quiero que me digan si comparten conmigo que eso que le acabo de contar no es una experiencia mística para entenderlo y no tienen que pasar por un ritual alucinógeno. Claro. ¿Sí? El desafío matemático bidimensional es una exigencia de abstracción guasa que vaya a saber qué estaba pensando este chabón cuando lo pensó. Él y Laplace, porque Laplace también lo pensó. ¿Está? Bueno, eso. Bueno, chicos, Descansen. Nos vemos el... Ah, no, el jueves es... no Jueves nos Santo. vemos nada. Bueno, Yo nos tengo que vemos, ver si les puedo pasar algunas cosas. Ya bueno, no sé si tengo nos tiempo. vemos dentro de 2 jueves. O sea, este jueves no, el que viene. Listo. Que no sé qué catancho es. No sé qué. ¿Este jueves no Es tenemos nuevo. por paro? Jueves No, 9. este jueves no tenemos porque Ah, es verdad. es Semana Santa. Ya te Tenemos decía. Pará, este jueves fue ayer. Este jueves fue ayer. Y ayer tuvimos. El próximo jueves es Jueves Santo. En realidad es 2 de Es 2 abril. de abril, profe. ¿No es ¿Eh? Jueves Santo? Es Jueves Claro, Santo sí. y es 2 de abril también al mismo Claro. tiempo. Bueno, o sea Es que... feriado. Pero no puedo descansar 2 veces el mismo día. O sea, descanso una por las 2. Podemos hacer una tomografía de los huevos de Pascua, a ver qué tienen Ahí adentro. está. Y se evitan tener que comprar cosas que no les gustan. Claro. Entonces, jueves que viene es Jueves Santo y 2 de abril, Combatiente Malvina. El viernes es Viernes Santo. Y Discue, que es el 2-9 de abril, nos encontramos en Seunim. ¿Estamos? 9 de abril en Seunim. Genial. Uy, yo tengo una conferencia la otra. Bueno, listo, no sé. Se va a pudrir todo el 9. Y el 8 tengo los de Benison que vienen a romper los quinetes. Bueno, listo. Bueno, listo. Entonces nos vemos 9 de abril. Buen fin de semana. Buena ahora Semana y buena Santa semana para que sigue. todos.